A muchos lugares del campo de nuestro territorio y desde hace ya un buen tiempo han llegado para quedarse grupos de personas en la búsqueda de esos secretos que no encontraron en la ciudad. Un firmamento que en el día está lleno de nubes arrastradas por el viento y en la noche lleno de luces brillantes con nombres por encontrar y que siempre ofrecen historias ya reconocidas y otras tantas por descubrir. Sin saberlo, llegaron a un lugar siempre verde y habitado por vigías de la noche. Historias desde el municipio de San Francisco en Cundinamarca que cuentan el cielo, la tierra y los seres que la habitan. Hola a todos, bienvenidos a este podcast que se titula Abuelo de Pájaro porque Colombia es el país de las aves. Es una bienvenida a toda la bandada que decidió seguir acompañándonos y a quienes llegan por primera vez porque están migrando desde otras latitudes para poderse unir a nosotros en estos episodios en los que vamos a seguir conociendo historias de aves y de personas que las han visto de cerca. Cuentos Abuelo de Pájaro. Yo soy Mafe Urdaneta y quiero comentarles que haberlos visto pernoctando por nuestros canales de YouTube y de iVoox, así como haber parloteado con ustedes en nuestras cuentas de Facebook e Instagram esta última semana, nos llena de ánimos y sobre todo de muchísimas ideas para poder desarrollar en este programa. Sentirnos acompañados en este vuelo por tantos seres de colores, tamaños, formas y voces diversas es nuestro mayor estímulo. Les recomiendo que sigan visitándonos y comentando nuestras publicaciones e historias y que también se suscriban a nuestras redes para que de esta manera puedan recibir las notificaciones sobre cada nuevo episodio y no perdamos el contacto. En este episodio vamos a picotear sobre un poco de historia, es decir, sobre evolución, no solamente para entender la razón por la cual en Colombia hay tanta biodiversidad, sino también para comprender por qué la ave invitada, de la que también escucharemos sus sonidos, es tan peculiar. Esa peculiaridad la descubrieron también dos amigos de nuestra bandada con los que parloteamos hace unos días y aquí vamos a escuchar partes de esa conversación que incluyen un relato que quizás los inspiró para ser junto con ellas vigías del bosque que habitan desde hace ya 20 años. Hoy percharemos con algunas especies de aves nocturnas. En el país tenemos unas 28 especies de búhos y una lechuza y conforman el grupo de los estrígidos. Escuchamos el ulular de la lechuza común, que es la manera como se llama el canto de una de estas criaturas que han servido como musas de innumerables mitos, historias y leyendas relacionadas siempre con la noche que ellas habitan. Y de fondo está una parte del tema compuesto en 2001 para Hedwig, la lechuza de Harry, por el compositor estadounidense John Towner Williams. En general, los animales considerados de hábitos nocturnos desarrollan sus principales actividades de cazar, comer y cuidar sus territorios en ese momento, es decir, por la noche. Y cuando entre unas y otras especies van iniciando o terminando sus actividades, aseguran entonces al menos dos cosas: que todos ellos tienen disponibles para comer frutos, hojas y flores o para cazar insectos o a veces pequeños mamíferos, reptiles u otros animales. También que pueden estar compartiendo espacios para poder perchar y pernoctar. Pero la especie que nos acompaña perchada hoy suele comenzar a activarse incluso en las horas de la penumbra, ese momento que no es de día pero que tampoco es de noche. Se trata del bien parado o mirapalcielo, un animal solitario y que forma parte de otra familia de aves nocturnas, los nictivios. Este nombre viene del griego nicteos, que significa nocturno, y de la que en Colombia tenemos 5 especies distintas. Janet y Jorge nos hablarán del mirapalcielo. Aquí el picoteo de este episodio. Ya lo venimos diciendo, Colombia es el país de las aves y es porque es el que tiene registrada la mayor variedad de especies a lo largo de su territorio. Y mi amiga Patricia, uno de los miembros de nuestra bandada, preguntaba hace unos días el porqué de esa biodiversidad. Lo cierto es que tenemos varios ecosistemas. Hay bosques en tierras bajas como en la Amazonía, la región del Pacífico y en el Magdalena Medio.
Hay bosques de manglar en las costas Caribe y Pacífico. Hay bosques a lo largo de los ríos, bosques en las faldas de las montañas, tanto de los Andes como por ejemplo la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de la Macarena, la Serranía del Perijá, la del Darién, la del Macuira en el departamento de La Guajira y la Serranía de Chiribiquete en los departamentos de Guaviare y de Caquetá. Además, en las partes altas, es decir, por encima de los 3.200 o 3.600 metros, Colombia cuenta con 6 nevados y con 36 complejos de páramo. Encontramos también ecosistemas de sabanas en el oriente del país y por la zona norte. Algunos enclaves de ecosistemas secos en los departamentos del Huila, norte de Santander, Bolívar y La Guajira. Hay que decir también que todos esos ecosistemas están bañados por ríos, quebradas, pantanos, humedales. Entonces las aves sí reconocen los límites que definen esos elementos del paisaje en su propio territorio, como son los ríos, carreteras, montañas, ecosistemas, parcelas de cultivo, lagunas e incluso ciudades. Los reconocen porque ofrecen o dejan de ofrecer recursos como lugares para establecer sus nidos de la manera como ellos lo hacen, lugares para percharse o para encontrar su propio alimento o para poderse reproducir. La evolución ha permitido que las aves desarrollen una gran cantidad de adaptaciones a nivel de anatomía, es decir, de las partes de su cuerpo, y también de morfología, de la forma que tienen esas partes y en sus comportamientos, por ejemplo, alimenticio, reproductivo, de caza, entre otros aspectos. Por ello encontramos que hay unas que cantan mejor que otras, o que tienen colores distintos en su cabeza, o su pico, o en las patas, incluso en sus alas, o en cualquier otra parte del cuerpo, y encontramos que algunas pueden comer solo insectos, o solo frutos, o son carnívoros o cazadores. Algunos que cazan y se alimentan de día, otros lo hacen de noche. Esta es la manera de garantizar que a todos les alcance. De todas esas adaptaciones viene la variedad, y esa variedad la medimos como biodiversidad. Antes de escuchar el relato de Janet y de Jorge, quiero hacer las siguientes invitaciones. La primera es que son bienvenidos si quieren parlotear, perchar, picotear o pernoctar con nosotros. Escríbanos sobre algún proyecto de aviturismo, o de arte o de literatura, sobre educación o conservación de las aves, o si conocen alguna historia que nos quieran contar, pues no duden en contactarnos a través de redes y de nuestro correo electrónico. Nos ponemos de acuerdo y lo desarrollamos a 4 alas. Y la segunda es que si les gustó este podcast y no se lo quieren perder, búsquennos como Abuelo de Pájaro el podcast y síganos en las cuentas de Instagram y Facebook. Los episodios completos los pueden encontrar por el momento en nuestros canales de YouTube, de iVoox y de Sparkle. Jorge y Janet son una pareja que junto con sus 2 hijos Esteban y Lorenzo, un día hace ya unos años, decidieron irse a vivir al campo. Sí, eso sí fue hace 20 años que tomamos esa loca decisión y fue muy chévere, fue muy bonito, fue como un acercamiento despacito, ¿no? Pasábamos por el lugar, vimos las fotos de la casa, nos parecieron lindas, les obsesionó el colorido de la casa al interior. Pues vimos las fotos y nos vinimos a verla. Y nosotros que íbamos era para Mariquita, devolvimos, en esa época no había doble calzada, nos devolvimos, no sé, 500 metros de donde estábamos, nos metimos por un caminito y llegamos a la casa. Sí. Y ahí quedamos como encarretados. Y no habían muchas casas alrededor. Sí. Había una casita como a unos 600 metros abajo, oculta por los árboles, una montañita pequeña al frente, no había nadie, no había gente. Los dueños nos permitían los fines de semana, mientras cuadrábamos el negocio, la pasábamos acá, nos veníamos. Para saber cómo era. Y vivíamos acá porque realmente nos era un poco en la mitad de la nada, porque puede ser muy solo. Y decíamos, bueno, ¿cómo nos vamos a sentir? Durante muchos años vivimos así. Solos. Y estaban allí con lo básico, contemplando la manera como los elementos fluían entre plantas y animales de los que ellos se hicieron vecinos cuando llegaron a su nuevo hábitat. No sabían que en ese momento ya formaban parte del contingente de guardianes de ese lugar, estrechamente custodiado por un cinturón de cerros y entre ellos el más imponente, el Cerro El Tablazo. Se fueron a vivir a una vereda en el municipio de San Francisco, en el departamento de Cundinamarca. Estaba lo básico y estaba el paisaje. ¿Qué paisaje? Que era pues la montaña, que es la montaña y el cielo.
y la casa mira pues hacia allá. Hacia el tablazo. Hacia el tablazo, lo que nosotros preferimos decirle al lugar Tinanzuca, que es el nombre muisca. Sí. Que Tinanzuca significa tierra de los rayos. La zona se llama el Cucharón del Gualibá. Pues finalmente llegamos acá y creo que lo primero que nos llamó mucho la atención, sin pensar en el nombre, es que lo que más se podía era ver el cielo. Es realmente sorprendente llegar al campo, donde tú puedes ver el cielo de noche y de día. Es una locura. Digamos, como una cosa que nos gustaba mucho, y el oír y el descubrir el campo. Como que descubrimos eso, el paisaje, que nosotros pues hemos sido urbanos, que no sabían mucho. Y es que ya no se sentían solos, jugando con el viento, las nubes y las luces que de día y de noche les ofrecía el cielo, los fueron conociendo y así se hicieron sus amigos. Y acá descubrimos el paisaje, en el balcón, en ese gran ventanal, y lo descubrimos como de día, todo el cuento de las nubes, el sol, y en la noche pues descubrimos las estrellas. Y en los primeros tiempos con mucha frecuencia nos tirábamos en el piso a mirar estrellas sin ser ni mucho menos sin saber, expertos en constelaciones. Por la noche jugábamos a armar constelaciones, como no las sabíamos, nos las inventábamos. Y luego en el día era pues con las nubes. Las nubes son locas, en verano son unas cuantas, en invierno las nubes se bajan, tapan el pueblo y acá lo que vemos es cuando suben y el viento las pone a bailar. O a veces jugábamos a que llegaba la niebla y le jugamos a dejarla pasar por la sala. Entonces abríamos el balcón, abríamos la puerta y veíamos cómo la neblina pasaba por la sala. Digamos, con los niños, ese era otro de los juegos. En tormenta pues era calcular la distancia de los rayos. No sospecharon que llegaría el momento en el que era necesario ponerle un nombre a su casa. Teniendo como referente los nombres de las casas vecinas, pensaron que querían otra cosa, que representara más su pensamiento y contara quizás algo de su propia historia. Quisimos saber cómo escogieron ese nombre para su casa. Pero entonces toda esta historia de la presencia del cielo es muy importante pues para el nombre. Sí, mira, para el cielo. O sea, lo fantástico también es que nos identifican muy fácil. Ninguna finca se llama así. Pero esta es la única como con ínfulas astronómicas. Cuando ya nos pasamos, pues vimos que todas las casas tenían nombre. Y estaba el lote y no había portón, un broche de alambre púa. Y la primera inversión fue esa. Lo primero que hicimos fue poner un portón de madera. Y entonces ahí vino el asunto que cuando fuimos a mandar a hacer el portón... ¿Qué nombre? En el desespero, porque yo creo que sacamos todos los libros de la biblioteca y empezamos a mirar, busquemos nombres, en alguna parte puede haber nombres. Hasta que apareció el libro. Tal vez se lo estábamos leyendo a los niños. Y entonces empezamos, primer cuento, cuando no había agua, el enano. Tercer cuento, el mira pa'l cielo. ¡Mira pa'l cielo! Ese es el nombre, dijimos. Claro, veamos de qué se trata este cuento tan raro. El libro, que encontraron refundido por allí de la Asociación Instituto Lingüístico de Verano y realizado por Janet Barnes en 1993, contenía un compendio de historias y de relatos. Se titula Cuando no había agua y otras leyendas indígenas. Escuchemos el cuento que dio origen al nombre de la casa. Entonces, él mira para el cielo. Érase una vez un hombre que vivía con su esposa en la selva cerca de un río. Un día, él decidió ir de pesca y cuando regresó a su casa al anochecer, cocinó lo que había conseguido. Invitó a su esposa a comer, quien se levantó de la hamaca para comer y luego se acostó de nuevo sin tomar agua. También él se acostó a dormir. Un rato más tarde se levantó de nuevo y prendió una fogata y volvió a acostarse. Al amanecer, la mujer se quejaba y le decía al esposo: me duele mucho el cuello, no sé qué me pasa.
Esta situación se repitió durante muchas mañanas. Otro día el esposo fue a pescar nuevamente. Al anochecer regresó y cocinó lo que había conseguido. Lo sirvió e invitó a su mujer a comer. Ella hizo lo mismo que hacía siempre, comió y se acostó sin tomar agua. En altas horas de la noche, él oyó a su hijo llorar y entonces prendió el turí y observó que el cuerpo de su esposa estaba sin cabeza. Él se enojó y habiendo visto lo mismo en otras oportunidades sin importarle, decidió cavar un hueco debajo de la leña donde planeó enterrar el cuerpo de aquella necia. La próxima noche, él no durmió bien, pues toda la noche estuvo pendiente del momento en que su esposa se quitara la cabeza nuevamente. Él la observaba y se dio cuenta de que al salir de la casa, la cabeza hacía un ruido raro, tú, tú, tú. Al suceder lo mismo, él cogió el cuerpo de ella y lo echó en el hueco y lo tapó con tierra. Luego, la cabeza de ella regresó, tú, tú, tú. Llegó junto a la hamaca, pero su cuerpo ya no estaba. Sin embargo, lo buscó por todas partes, incluso en el puerto. Regresó y subió al techo de la casa. Cuando estaba arriba decía, Erapo, po, po, Erapo, po, po, el cual quería decir, ay, ¿dónde se ha ido mi cuerpo? Después la cabeza voló a un árbol y se convirtió en un pájaro que desde entonces se llama Erapo o cabeza de mujer. Vimos, bueno, valor agregado al nombre de Mirapalciel. Primera vez que escuchaban este nombre. Solo después de un tiempo, uno de sus hijos, Lorenzo, tuvo un primer contacto con el ave esquiva que llevaba el mismo nombre y que era el título del relato indígena que tanto los había impresionado. Y entonces, con este cuento, aparece por primera vez la asociación del nombre a un pájaro. Pero fue como la única relación de un pajarito, pero hasta ahí. Para nosotros no existió sino hasta hace 3, 4 años, digamos. 3 o 4 años. No, para nosotros no tenía cuerpo, no tenía imagen, no tenía sonido. Hace unos 4 años, mejor dicho, en alguna noche que regresó Lorenzo, se quedó en la casita de atrás. Que queda al lado de la quebrada, hay árboles y hay un bosquecito más allá. Entonces escuchan más cosas que desde acá. Escuché algo muy raro anoche, era como si vieran monos o como si vieran brujas o como algo, eran como gritos. Entonces, después de esa venida de él, yo me despertaba muchas veces en la noche y me quedaba atenta a escuchar los sonidos de la noche. Entonces descubrimos esos monos eran búhos, es un búho especial que suena como gritería, no el clásico, no, es una gritería, una locura. Para mí era fascinante. Entonces, esas noches empecé a escuchar y una noche le dije a Camacho, escuché algo diferente, es como un canto, es una melodía. Le decía yo, es una melodía, es algo como... Y él me decía, yo nunca lo he oído. Y yo le decía, pero es que yo lo escuché. Entonces llegué a una reunión y dije, escuché un pájaro, así, alguien conoce, y entonces uno de los pelados dijo, pues mira que yo vi uno de esos, aquí lo llamamos pájaro parado o miraba al cielo. Y lo vi en la cerca, fui a abrir la cerca y estaba parado en uno de los postes del broche. Y yo, ¡guau! ¿Cómo así que pájaro parado? Y creo que busqué así, pájaro parado, y empezamos a buscar, mira que sí existe, mira el sonido, mira cómo son. Y claro, de ahí para adelante la obsesión es mirar de día. Yo voy por ahí, veo un chamizo y enseguida me quedo así mirando a ver si logro pillar algo. No, solo hemos visto uno acá, pues, y además no hemos vuelto a escuchar el pájaro acá. Pues en otras zonas se sigue escuchando, pero porque hemos dejado crecer un pequeño bosque que en algún momento lo escucharemos más cerca y va a ser el hit. Bueno, pues es muy lindo ese pajarito. Sin saberlo, esta familia se parece cada vez más al campo
y se han mimetizado como el Mirapalcielo. Se han integrado a su entorno y siguen buscando respuestas en el suelo, en el aire y el agua y en la biodiversidad de la que tienen plena conciencia que también forman parte. Ahora son también vigías en el borde del camino como el bien parado, guardianes en el cerro del Tablazo. Digamos que nuestros aprendizajes aquí han sido muy lentos, pero digamos en los últimos 8 años, 6 años, hemos ido sembrando árboles, muchos más árboles en el lote. Y algunos han crecido muchísimo y están súper coposos. Y dejamos como de guadañar zonas y dejar crecer lo que crezca, y eso ha generado que cada vez tengamos más pájaros, fara, ardillas. Esos árboles producen pájaros. Y con esta conclusión llegamos al final de este episodio. Me encanta saber que estuvieron perchando en esta bandada mixta, que se quedaron pernoctando y que parlotearon y estuvieron picoteando con nosotros hasta el final. Que pasen un bonito resto de día. Soy Mafe Urdaneta y nos vemos pronto.